queridos televidentes. De acuerdo a lo visto y explicado previamente, les voy a dar un breve resumen sobre lo que es la garantía. La acción de protección protege todos los derechos excepto aquellos que ya son protegidos por otras garantías. Es una vía de exigibilidad de los derechos humanos, de efectivizar el valor normativo. De acuerdo a esto, voy a dar paso a mis compañeras para que les expliquen un poco más a profundidad lo que es esta garantía. Bueno, queridos televidentes, voy a hablarles un poco más acerca de esta garantía. Bueno, en primer lugar, las garantías jurisdiccionales y normativas se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en la República del Ecuador del 2008 específicamente. La acción de protección en sí se encuentra regulada, como ya lo dijo mi compañera anteriormente, en el artículo 88 de la Constitución y del artículo 39 al 42 de la Ley Orgánica, el cual nos dice que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, siendo esta una garantía genérica, ya que protege los derechos que no tienen garantías específicas, son de competencia de los jueces ordinarios. Los requisitos para presentar una acción de protección, que es súper interesante que todos lo sepamos, ya que muchos desconocemos de esto, son: 1. Que haya una violación de un derecho constitucional. 2. La inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Y 3. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente, que es el artículo 41 de la Ley Orgánica de Jurisdiccionalidad, que nos dice que nos habla de la procedencia y legitimación pasiva. La acción de protección procede contra todo acto de autoridad pública, servidor público, alguna política pública, persona jurídica o natural que viole, menoscabe, disminuya o anule el ejercicio de los derechos y en sí contra todo acto discriminatorio. Doy paso a mi compañera para que nos siga explicando sobre esto. Muchas gracias, Juliana, por la información. De igual manera, ciudadanos, es importante conocer el fondo de la jurisprudencia detrás de la acción de protección. Desde la teoría de la jurisprudencia, la acción de protección es una vía de exigibilidad de los derechos humanos y de efectivizar el valor normativo de la Constitución. De igual manera, de establecer los anunciados límites al poder ofrecidos por el constitucionalismo. Sin embargo, esta potencialidad ha estado muy lejos de ser exitosa debido a las constantes restricciones normativas que han sufrido esta garantía a lo largo de la historia. Esto empieza desde su antecesora, que es la acción de amparo constitucional, que de igual manera tuvo varias falencias. La acción de protección fue creada para dar amparo directo y eficaz a los derechos reconocidos en la Constitución, mediante esta acción se podrá cuestionar la compatibilidad de los derechos humanos y de los actos y omisiones de las instituciones del Estado. La acción de protección es una garantía jurisdiccional que tutela todas las situaciones que no se encuentran tuteladas por unas garantías específicas, y los derechos tutelados son todos los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre los derechos humanos. En resumen, la acción de protección y las características principales de la jurisprudencia son: el objeto es el amparo directo y eficaz a todos los derechos que no se protegen por otras garantías. El legitimado activo puede ser una persona, grupo, pueblo, colectivo, nacionalidad y comunidad. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que debe ser una víctima directa o indirecta. Y el legitimado pasivo puede ser el Estado mediante acciones o omisiones de autoridad no judicial y en contra de políticas públicas, como dijo mi compañera, o particulares que causan grave daño, actúan a nombre del Estado, prestan servicios públicos impropios y se encuentran en posición de poder, provocan indefensión o discriminación. Es importante nosotros como ciudadanos conocer esto, al igual que es importante para nosotros saber la actualidad del conocimiento de las personas, por lo que hemos procedido a hacer un par de entrevistas.
y nuestra compañera María Paula nos va a ayudar con eso. Buenas tardes, estamos aquí al aire junto con unos ciudadanos que vamos a hacer una pequeña entrevista para nuestro noticiero. El día de hoy tenemos aquí a Silvia, quien nos va a ayudar con algunas preguntas sobre las garantías constitucionales, específicamente sobre la acción de protección. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? La primera pregunta que tengo para ustedes: ¿conoce los medios jurisdiccionales mediante los cuales se puede denunciar actos en contra de sus derechos fundamentales? Buenas tardes, sí tengo conocimiento, sé que es en la Defensoría del Pueblo, la Comisión de los Derechos Humanos, Comisión de la Niñez, de la Mujer. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Sabe usted qué son los derechos fundamentales? Son los medios que la Constitución pone para que nosotros podamos defendernos en cualquier situación. Como tercera pregunta es, ¿tiene conocimiento sobre qué derechos están tutelados por medio de la garantía jurisdiccional, acción de protección? Claro, son todos los derechos reconocidos por la Constitución. Finalmente, usted como ciudadano afectado, ¿en qué circunstancias puede utilizar este medio de defensa? Como indiqué anteriormente, de acuerdo a la Constitución, a través de los derechos del buen vivir, el derecho a la libertad. Muchas gracias. Ahora tenemos aquí a otro ciudadano, su nombre es Álvaro, y él también nos va a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Cómo está, señor? Las preguntas que le tenemos es: ¿conoce usted los medios jurisdiccionales mediante los cuales se puede denunciar actos en contra de sus derechos fundamentales? Entiendo que el Estado coloca entidades para hacer denuncias. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, por temas laborales, hay como hacer denuncias ahí en la función judicial. ¿Sabe usted qué son las garantías constitucionales? Son mecanismos de protección y defensa de los derechos. ¿Tiene conocimiento de los derechos que están tutelados por medio de la garantía jurisdiccional, acción de protección? Tienen por objeto el amparo de los derechos constitucionales y de tratados internacionales también. Perfectamente. ¿En qué circunstancias usted, como ciudadano afectado, puede utilizar este medio de defensa? Cuando sienta vulnerados mis derechos constitucionales, en cualquier instancia. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Esta ha sido, finalmente, las entrevistas sobre la acción de protección. Gracias, María Paula, por tu cobertura. Con esto podemos evidenciar que varias personas tienen conocimiento acerca de sus derechos fundamentales y de cómo proceder en caso de que exista algún tipo de violación en contra de sus derechos, pero no tienen un profundo conocimiento acerca de cómo proceder respecto a la acción de protección. Como pudimos ver, existen varias entidades en las que ellos conocen. Por otro lado, haciendo un análisis más profundo, se conoce en el censo del 2010 que al menos el 6.8% de la población es analfabeta y no tiene sus estudios ni siquiera básicos. Por lo tanto, no conocen ni siquiera sus derechos fundamentales, mucho menos conocen la acción de protección o las garantías constitucionales, sea cual sea. Entonces, con esto nosotros queremos exhortar a la ciudadanía, porque aún más con esta emergencia sanitaria del COVID-19, se estima que al menos 90,000 estudiantes se han quedado sin estudiar. Entonces ellos han perdido incluso parte de sus derechos fundamentales. Y por esta razón exhortamos a la ciudadanía, a instituciones públicas, privadas, universidades, escuelas, colegios que puedan capacitar a la ciudadanía para que desde pequeños puedan ellos conocer acerca de las garantías constitucionales y en este caso la garantía de la acción de protección. Gracias.
Por último, para sustentar todo lo mencionado, tenemos el claro ejemplo que se está viviendo a través de la situación de pandemia, que se trata de una pesadilla que han vivido durante bastante tiempo los familiares de 38 víctimas de la pandemia por COVID-19. Tras varios días de plantones y reclamos, recibieron una luz de esperanza, mediante la cual fue interpuesta mediante una acción de protección. Esta acción fue aceptada por el juez Carlos Andrade, ya que esta fue presentada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador debido al extravío de cuerpos durante la emergencia sanitaria. En audiencia se declaró que la vulneración del derecho a la seguridad jurídica se afectó a la integridad física y a disponer de los bienes y servicios públicos de óptima calidad. Con esto se abre una esperanza para todas las familias que han vivido una larga angustia de casi 3 meses. Pueden encontrar los cadáveres así de todos sus seres queridos. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo en Guayas mencionó que esta sentencia también ordenó medidas de reparación. Esto quiere decir que son las disculpas públicas, la atención psicológica y física por 1 año a las víctimas y la búsqueda e identificación de los cadáveres. Por último, se aclara que la sentencia tiene efecto interpartes, es decir, no solo acogerá el pedido de las 38 personas que fueron parte de la demanda, sino que el de todos quienes fueron afectados mediante esta vulneración de derechos. Este es un claro ejemplo de que todos podemos acceder a esta medida para así solventar todos aquellos derechos fundamentales y constitucionales, ya sean dentro de la Constitución o en instrumentos internacionales que han sido afectados. Muchas gracias. Bueno, como lo expuesto anteriormente por todas las compañeras, damos muchas gracias y gracias por sintonizarnos igualmente.